El título de la prédica es Un nuevo arrepentimiento. ¿Sabía usted que Dios es un Dios de oportunidades, verdad? Y es por su misericordia, hermano. Es un nuevo arrepentimiento. Vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Vamos a ir a la escritura en Apocalipsis 2, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1 al 7. Dice así, en el nombre de Jesús, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios todopoderoso, primeramente te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor inmesurable para con nosotros, Señor, y tu misericordia que nos ha alcanzado hasta ahora. Padre, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, tu palabra, Señor, en nosotros, bendito Dios, que tu palabra, Señor, agarre buena tierra, Señor, que agarre tierra fértil, Señor, para que quede la semilla y dé frutos, bendito Dios. Padre, te pedimos, Dios todopoderoso, por mí, tu siervo, que mesa mi palabra al abrir de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. La pregunta primera sería: ¿cuántos de ustedes han estado o están enamorados de Jesús? ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Gloria a Dios. Sé que estamos delante, ¿verdad?, de Dios, y que Él oye, ¿verdad?, lo que nosotros hablamos de nuestra boca. Todo lo que usted habla, el Señor lo está oyendo y Él lo apunta en un libro. Pero también Él tiene otro apunte, que es lo que Él ve en el corazón, hermano. Amén. O sea que a Dios no lo podemos engañar, porque Él no solamente oye lo que decimos, sino que Él sabe lo que está en el corazón de cada uno. De cada ser humano, Dios conoce el corazón del hombre. El problema es el hombre que no conoce el corazón del hombre, pero Dios conoce el corazón del hombre. Dice, ¿verdad? Esta carta va dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso. Acuérdense que Apocalipsis comienza en el capítulo 1 con, ¿verdad?, la presentación, ¿verdad?, del libro y de los personajes, pero en especial de Cristo, ¿verdad? Pero Jesús envía 7 cartas a las iglesias de Asia, ¿verdad? Y una de esas iglesias estaba en Éfeso, ¿verdad? Y dice ahí, ¿verdad?, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero, ¿cuál será ese ángel de la iglesia en Éfeso, verdad? Pregúntese usted, ¿quién será el ángel de la iglesia en Éfeso? Porque Dios no necesita escribir una carta con papel y tinta a un ángel, ¿o sí? Dios no necesita escribirle a un ángel: mira, te mando una carta para hacerte saber lo que yo quiero. No, hay algo más, hermano, que está hablando en sentido simbólico, ¿ok? Está hablando en sentido metafórico. ¿Quiénes son los ángeles? Dice en el capítulo 1, versículo 20, lea ahí conmigo el 1:20 de ahí Apocalipsis, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros. Hay un misterio, ¿verdad? Pero aquí Dios lo va a revelar.
dice, los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos de que son 7 iglesias, ¿verdad?, a las cuales le escribe, ¿verdad? Y una de ellas, o la primera, fue a la de Éfeso. Entonces vemos de que él escribe al ángel de la iglesia. Pero ese ángel no es un ángel del cielo, ¿verdad? Porque Dios no necesita mandarle a los ángeles del cielo. Él solamente habla con ellos, le da órdenes, ¿verdad? Eso lo dice desde el principio, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Que Dios habla con sus ángeles. No necesita enviarles cartas. Lo único que ocupamos carta, papel y tinta somos los seres humanos, hermano. ¿Ok? Este simbolismo de ángeles, que también se le llama estrellas, porque dice ahí, ¿verdad? Lo que leímos, dice que estos 7 ángeles o estas 7 estrellas son los 7 ángeles que están en mi diestra. Y cada estrella o ángel es el encargado de cada una de esas 7 iglesias. Y cada candelero o cada lámpara, ¿verdad? Para que lo entendamos bien, que es un candelero, es una lámpara, representa a cada una de las iglesias. Son 7 lámparas o 7 candeleros, son 7 iglesias. Son 7 estrellas o ángeles de cada iglesia. Entonces, ese ángel es el obispo de cada iglesia, ¿ok? Apunte eso porque es importante que usted sepa qué es ese ángel a quien les está mandando esas cartas. Son los obispos de cada iglesia. Y quiero que entendamos una cosa. Un obispo no es simplemente un cargo como el que muchos buscan o tienen. Obispo, bíblicamente hablando, para que lo entendamos bien, que no es una explicación humana, sino es una explicación que la Biblia lo da, hermano. Un obispo en realidad se refiere al pastor de la iglesia, y se lo voy a comprobar con la Biblia, porque muchos teólogos o eruditos piensan que el pastor y el obispo son cargos distintos, pero la Biblia enseña que es la misma persona que tiene el mismo cargo. El que tiene el pastoreo tiene el obispado. El que tiene el obispado tiene el pastoreo, ¿ok? Entonces, el ángel de la iglesia o la estrella que representa ese ángel, en realidad es el pastor o el obispo encargado de la iglesia. Y un pastor o obispo simplemente es un mayordomo de la casa de Dios, ¿ok? Porque la iglesia no es del pastor, ¿verdad? La iglesia no es de hombre alguno. La iglesia es del Señor Jesús. Él es el dueño de las iglesias. Y en el mundo hay muchas iglesias. Algunas son de Dios, otras no son de Dios. Pero las que son de Dios, al final, cuando Cristo venga, va a ser una sola iglesia. Ya no va a haber división, ya no va a haber denominaciones, ¿ok? No va a existir. Aunque ahorita se está levantando algo peligroso para el mundo, se está levantando el ecumenismo, la reunión, o mejor dicho, la unión, la liga de las iglesias del mundo o de las religiones del mundo, ¿ok? Pero eso es satánico, ¿ok? Eso es diferente. La iglesia del Señor será una cuando todos estemos reinando con Cristo. Va a ser un solo Dios y un solo pueblo, amén. Ese es el propósito. Pero eso lo va a hacer Cristo en su venida, en su segunda venida, o cuando Él venga, ¿verdad? Y dice, va a arrebatar a la iglesia en las nubes, donde estaremos con Él eternamente para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso es que amamos al Señor, porque Él tiene promesas maravillosas.
no solo en esta vida, sino también aún más en la venidera, en la eterna. Entonces, le dice, versículo 1 del capítulo 2, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué quiere decir? Que en la mano del Señor, o sea que Él tiene el poder y el control de las estrellas, pero no de las del cielo. Está hablando de los que ejercen el pastorado en sus iglesias del Señor. Él tiene el control, hermano. No es el hombre. Pero tristemente vemos de que el hombre se ha tomado la autoridad de tener control de las iglesias que le pertenecen al Señor y no al hombre. ¿Se fija? Es el hombre el que ha tomado dominio o fuerza sobre el rebaño del Señor. Es el hombre el que se enseñorea de la iglesia de Cristo. Podemos ver el ejemplo de Moisés claramente. Cuando Moisés, hermano, ¿se acuerda que murmuraban contra Moisés? ¿Se acuerda usted que hasta querían apedrear a Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Vamos a morir de sed, dijeron primero. Después llegó: ahora nos vas a matar de hambre. Y murmuraban contra el siervo de Dios, lo querían hasta apedrear, hermano. Y usted sabe que Moisés era un patriarca, Abraham fue un patriarca, Isaac su hijo, Jacob su hijo fueron patriarcas, se les llama patriarcas, porque fueron jefes de familias de tribus. Moisés también fue un patriarca, hermano. Pero si usted se fija, Moisés, si hubiera sido el dueño del pueblo de Israel, o el que ejerce el poder o la autoridad sobre Israel, ¿sabe que Moisés hubiera mandado matar a sus propios enemigos? Moisés hubiera dicho: agárrenmelos a todos y me les dan espada. Pero no, porque Moisés nunca se enseñoreó del pueblo de Dios. Todo lo dejó en las manos de Dios. Vemos el hermoso ejemplo, hermano, de Moisés. Él tenía el poder, él tenía la autoridad, pero él no ejerció tal cosa porque Dios, hermano, no lo hubiera permitido. Él lo dejó todo en las manos de Dios. ¿Quién fue el que le dio el castigo a los rebeldes? No fue Moisés, fue el Señor. Excepto una vez que el Señor le dijo a Moisés: todos los que están en contra mía, déjenlos a un lado, apártense de ellos. Y a mis enemigos me les dan espada. Esa fue la única vez que Dios le dijo a Moisés: aniquílalos. Pero no lo hizo nunca por su propia voluntad o por su propia autoridad o por sus propias fuerzas. Fue un mandato de Dios. Entonces, los siervos o los, bueno, hablamos, todos somos siervos, ¿verdad? Podemos decirlo así, todos servimos a Dios de alguna otra manera. Pero hablo del encargado de la grey, encargado de la iglesia o de la congregación, para que me entienda mejor tal vez. Tenemos poder y autoridad, pero no ejercemos poder y autoridad sobre los demás, sino que los llevamos en obediencia a la palabra de Dios. El que no quiere obedecer, ¿quién le va a dar palo? Es Dios, no el pastor. Podemos poner disciplina, pero no podemos tocarlos. Amén. Ahora dice, el versículo 2, dice: yo conozco, termina diciendo el versículo 1, dice: el que anda en medio de los candeleros de oro dice esto. Acuérdense, los candeleros son las 7 iglesias.
¿Quién anda en medio de las 7 iglesias, hermano? ¿Quién cree que anda? ¿O quién es el que está presente siempre en la iglesia o en las iglesias del Señor? Es el Señor mismo. Dice, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pueden haber 7 o 7,000 congregaciones de Dios en Cristo en todo el mundo, y allí está el Señor, porque Él es omnipresente, gloria a Dios. Él está en todos lados. Entonces, la presencia del Señor está en su iglesia y Él está viendo todo lo que pasa en las iglesias, todo lo que pasa en las congregaciones. Él lo está viendo. Y dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. Le está hablando al ángel, ¿verdad? Pero también le está hablando ¿a quiénes, hermano? A los que oyen. Dice Apocalipsis 1:5, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este libro. Yo estoy leyendo y usted está oyendo. Amén. Entonces, Él nos está diciendo a mí, al pastor y a todos los pastores en general, pero también a todos los que estamos delante de Él, que le servimos especialmente, ¿verdad? Y también los que no le sirven, hermano, ¿ok? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, que Él conoce toda nuestra labor y Él conoce nuestro esfuerzo. Amén. ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por llevar la renta para su hogar? ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por llevar la comida a la mesa? ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por darle el alimento a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por darle a su familia lo mejor que pueden? ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No el de llevar el pan a la mesa, hermano. No el de trabajar para tu familia, para que los pueda llevar a pasear. Está hablando del trabajo que hacemos para el Señor, hermano. Porque el trabajo no es de uno solo. El trabajo no es de Rambo, ¿verdad? Rambo no ocupó ejército. Él era ejército contra los ejércitos. ¿Se acuerdan de las películas? No, el pastor no es Rambo, el que hace todo. No. Todos somos llamados a servir al Señor. El pastor es el mayordomo, el que administra en la casa de Dios. Amén. Aunque todos administramos de una manera. Alguien tiene el ministerio del evangelismo, otros por ejemplo, del orden o de la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Él conoce lo que nosotros hacemos, hermano. Dice, y paciencia, dice también, Él conoce nuestra paciencia. ¿Qué tan pacientes somos? Y es que la paciencia, hermano, Dios la mide. ¿Sabe cómo mide Dios la paciencia? No en el momentito en que explotaste. No mide la paciencia cuando estás pasando una prueba. Dios mide la paciencia en tu caminar en Cristo. Ahí es donde Dios está midiendo tu paciencia. No en un momento de desesperación, no en un momento de exaltación, no en un momento de euforia, como dicen por ahí, ¡viva Cristo! No, así no se mide la paciencia, hermano. La paciencia del Señor la está examinando conforme tú vas avanzando en tiempo y en edad en tu caminar de la mano del Señor, en tu caminar en el camino del Señor, en tu caminar en la obra del Señor, hermano, en la obra del Señor. Dice el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos.
¿quiénes son los malos? Los malos son los que hacen maldad, ¿sí o no? Mire, ¿usted soporta a los malos? ¿O no los aguanta? Dice la palabra de Dios que no hay que soportar a los malos. Pero usted dirá, ¿cómo es eso, hermano? ¿Qué hago yo para soportar? ¿O cómo es que yo soporto o no soporto a los malos? Vamos a ir rapidito a Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Dice, vamos a ver quiénes son los malos. Dice aquí, haced todo sin murmuraciones. ¿A quién fue que castigó Dios en el desierto cuando se rebelaron contra Moisés? Bueno, era contra Moisés, pero como sabemos, era contra Dios. ¿Pero a quiénes castigó? A los malos, ¿sí o no? Dice, sigo leyendo. A los que murmuraban, esos fueron los malos, los que murmuraban, acuérdense, que murmuraron contra Moisés y Dios los castigó. Dice, haced todo sin murmurar. A Dios no le agrada que andemos murmurando, ¿verdad? Sino que seamos sinceros. Si algo no te gusta, dilo, pero con calma, ¿verdad? No hay que buscar pleito, simplemente hay que sincerarse, ¿verdad? Dice, sin murmuraciones ni contiendas, ¿verdad? O sea, que Dios no quiere pleitos, ¿verdad? Por eso dice ahí, no andemos peleando, ni murmures ni pelees. Dice, para que seas irreprensible. Imagínese, para que usted sea una persona irreprensible delante de Dios, que el Señor no quiere andarte reprendiendo, ¿verdad? Cada momentito. Dice, para que seamos irreprensibles, que no hay nada que nos acuse, que no tengamos algo que el Señor tenga que reprocharnos o por lo cual tenga que reprendernos. Qué feo, ¿verdad? Andar detrás de un hijo con un garrote, porque no hace caso. No. Dice, y sencillos. ¿Qué significa una persona sencilla? Humilde, ¿verdad? Humilde ante Dios. Porque dice, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Que no tengamos pecado. Que no diga el Señor, mira, ese mi hijo anda de adúltero, o ese mi hijo anda de fornicario, o ese mi hijo anda de ladrón, o ese mi hijo anda de mentiroso, o ese mi hijo anda murmurando, o ese mi hijo anda en rebelión, en rebeldía. No. Sin mancha, hijos de Dios sin mancha, ¿qué quiere decir? Sin pecado, ¿verdad? Que no tenga una doble vida, ¿verdad? Que en la iglesia todos nos vemos santos, pero lo que hace fuera de la iglesia es lo que te va a condenar más. Dice, hijos de Dios sin pecado, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿quiénes son los malos? ¿A quiénes a quiénes no debemos soportar? A la generación mala y perversa. Dice, generación maligna, o sea, generación mala y perversa. A la generación, diría yo, ¿verdad? A la generación degenerada, ¿verdad? Maligna y perversa. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios capítulo 5 nos habla el apóstol Pablo de un hermanito en Cristo? Dice que andaba con la mujer de su padre, pues era su madrastra, ¿verdad? Y pues él andaba con la vieja, ¿verdad? La mujer. ¿Y qué dijo Pablo? Entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Porque eso trae, primero es abominación, ¿sí o no? Claro. Primero es fornicación, también es adulterio, ¿verdad? Porque él tal vez no era casado, pero la mujer sí, pero era de su padre. Entonces ahí vemos fornicación, adulterio y abominación, ¿verdad? Estas cosas son abominaciones. Y como dice el dicho, ¿verdad? Una manzana podrida, pues pudrirá las otras, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermano, ¿verdad? Que Dios no vaya con el látigo, ¿verdad?
Y por eso lo tuvieron que expulsar, ¿verdad? Ese hombre. Entonces, ¿quién es la generación maligna y perversa? La gente que anda en malos pasos, ¿ok? Peor si son cristianos. Eso es peor pecado, hermano. Dice Pablo, pero ni los gentiles, dice, ni los que conocen a Dios hacen tal cosa, dice. Dice, sigue diciendo, en medio de la cual, nosotros estamos en medio de quién? De esa generación perversa y maligna. Esta generación, como todas las generaciones, siempre ha habido gente mala, perversa, maligna. Pero acuérdense que Cristo dijo que la maldad iba a aumentar, el pecado iba a aumentar, mientras el amor iba a disminuir, ¿verdad? En Mateo capítulo 24. Todo aumenta, la maldad, el pecado, pero lo que iba a disminuir era el amor. Dice, sigue diciendo, ¿verdad? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un mundo lleno de maldad, obviamente, pero usted y yo somos ¿qué? Luminares. El pastor, la estrella, el ángel, simbólicamente hablando, tiene que ser una luz en este mundo en tinieblas. Pero también el creyente, hermano. Porque todos tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Pero si se fija usted, el hombre es distinto. El hombre allá afuera, las religiones son distintas. Prefieren alabar, darle alabanza, venerar a aquel que supuestamente religioso está santificándose en santidad. Prefieren darle a él, ¿verdad?, gloria, honra y honor, mientras ellos se están pudriendo. Primero porque no practican santidad ni les gusta la santidad, sino que aman el pecado, aman las tinieblas y aborrecen la luz. Y segundo, porque le están idolatrando al hombre. Están idolatrando al hombre. El hombre falso, religiosamente hablando, falso, que quiere que la gente simplemente se someta a ellos, en vez de ser simplemente ejemplo para ellos. Y la gente cree que así se va a ganar el cielo, honrando al hombre, honrando a aquel supuesto, ¿verdad?, que está, aquel religioso supuestamente que está cerca de Dios. Dice que somos luminares en el mundo. ¿Qué se refiere a luminares? ¿Qué es una luminaria? Una luminaria es una estrella, hermano, ¿ok? Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, dice que hizo las estrellas del cielo para que iluminaran al mundo en la noche, ¿sí o no? Usted no puede ver las estrellas de día, solamente las ve de noche, porque es cuando pueden iluminar el mundo en tinieblas. Entonces, el mundo, aunque esté el sol a 100 grados al mediodía, el mundo sigue estando en tinieblas porque no andan en la comunión del Hijo de Dios Jesucristo. Ellos andan muertos en delitos y pecados. Nosotros no. Entonces nosotros somos esos luminares en el mundo. Cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo. Pero Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿quiénes son en realidad la luz del mundo? Es Cristo, y todos los que seguimos a nuestro Jesucristo somos la luz, o debemos de ser la luz de este mundo. El borrachito no puede ser la luz de este mundo. El drogadicto no puede ser la luz de este mundo. El mentiroso, el idólatra, el fornicario, no pueden ser la luz del mundo. Somos los hijos de Dios, la luz del mundo. Para que resplandezcamos, dice, como luminares en el mundo. Entonces vemos de que esas estrellitas en el cielo, a Dios no le importa la estrellita en el cielo en realidad. Lo que le importa es que tú seas una luz en este mundo de tinieblas. Es lo que Dios quiere, hermano, amén. Es lo que Dios desea, que tú seas una luz en este mundo. Porque se supone que tú representas a tu Señor, ¿sí o no?
Tú eres la imagen de Cristo, la imagen de Dios, exactamente. Vamos a regreso a Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, en el verso 2 dice, termina diciendo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué significa? Otra traducción para la palabra mentiroso es falso, ¿ok? Falsos apóstoles. A finales del siglo XX, estamos hablando hace 21 años, finalizó el siglo XX, ¿verdad? Porque ya estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, a finales del siglo XX comenzó a surgir una manada de apóstoles, hermano, en el mundo. Pero sobre todo, tristemente, en Latinoamérica, donde más abunda la idolatría, ¿verdad? Pues ahí salió, de América Latina ha salido esa manada de falsos apóstoles, ¿verdad? Hay un montón de apóstoles. Tenga cuidado, hermano, porque muchos de ellos predican bien, predicarán bonito, pero el problema es cuando ya se les sube y se hacen llamar apóstoles. Porque el apóstol ya está comprobado que no hay apóstoles ya hoy en día. Aunque algunos dicen, ¿verdad? No, pero ahí dice en Efesios capítulo 4, dice en el capítulo 2, versículo 11, que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, pero ya no con el título, sino simplemente con el llamado, que es distinto. ¿Ok? Si Dios te envía a predicar, podemos decir que eres un apóstol, pero no por título, sino por el llamado, porque la palabra apóstol significa el enviado. Sí es cierto que existe el título de apóstol, pero fue para los que siguieron a Jesús desde el bautismo de Juan hasta que murieron. No que hoy tiene que haber apóstoles para que la iglesia pueda existir verdaderamente en el mundo, sino que el ministerio del apóstol es aquel simplemente que Dios lo envía. Aquel que Dios dice, vaya y predique allá, pero no se puede jactar de llamarse apóstol. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús estaba el rabinato. Había muchos líderes religiosos, se les llamaba rabí, que en realidad es la palabra maestro. Pero Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, no llaméis a nadie rabí, porque solo hay un rabí, vuestro maestro, el Cristo. Entonces no es que no hayan ya maestros, porque el llamado, Dios nos llama a enseñar la palabra de Dios, mas sin embargo no nos llama a llevar un título para que nosotros nos enorgullezcamos o para que nos llenemos de altivez o para que sobresalgamos en medio de las personas o de los hermanos o de la congregación. Yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el rabí. No, hermano. Simplemente es un llamado, una orden simplemente a acatar. Vaya, yo te envío a predicar allá. Es un ejemplo, ¿no? Es apóstol, enviado, es lo que quiere decir. Es como nosotros, ¿verdad? Simplemente tenga en cuenta, Cristo es el ungido, ¿verdad? Pero el título que tiene es el ungido. Usted y yo somos ungidos por el Espíritu Santo, pero no podemos llevar el título de el ungido, porque solo hay uno, el Cristo. Nosotros somos los ungidos, el llamado. Entonces, vemos que hay falsos apóstoles, hay falsos profetas. Cristo profetizó en Mateo 24 que iban a haber falsos apóstoles, falsos profetas y falsos de todo en la iglesia. O bueno, que iban a salir de la iglesia. Entonces, han probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, tenga cuidado con esa gente porque
Probablemente son engañadores, hermano. Son mentirosos. Tal vez comenzaron bien. El problema es cómo van a terminar. Y de eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios. ¿Cómo comenzamos? Pero ¿cómo vamos a terminar? Comenzamos enamorados de Cristo, pero vamos a terminar enamorados de un título. Vamos a terminar enamorados de una posición. ¿O vamos siempre a terminar enamorados de Cristo? Dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. Usted se fija, hermano, lo que implica el amor al nombre. Usted se puede aquí identificar en el amor al nombre. ¿Cuál es el nombre, hermano? Es Jesús. Es Jesús el Cristo. Es Jesús el Mesías. Es Jesús el Hijo de Dios. Es Jesús de Nazaret. Ese es el nombre. Es Jesús el nombre, hermano. Ese es el nombre. Como cristianos, no nos identificamos con Pedro, no nos identificamos con Pablo, no nos identificamos con la Virgen María, no nos identificamos con los ángeles. Como hijos de Dios, como cristianos, nos identificamos con Jesús. Amén, con Jesús, hermano. Dice, has tenido paciencia y has trabajado fatigadamente por mí, por amor. Oiga bien, no por mi nombre solamente, por amor, hermano. ¿Cuánto aman el nombre de Jesús? ¿Cuánto aman el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa salvación. Él vino a salvar a su pueblo. Somos los redimidos. Somos los carísimos del Calvario. Somos su remanente. Somos su simiente. La simiente de Cristo. Somos sus hijos, hermano. El cristiano se identifica por el amor al nombre de Jesús, hermano. Porque no todo el mundo sigue a Jesús. Y aunque hay gente que sigue a Jesús, pero siguen al hombre también. Y eso es abominación, hermano. Dice el versículo, y no has desmayado. ¿Se fija? Has trabajado arduamente, fatigadamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántos de ustedes han desmayado? A ver, levante para que le resucitemos ahorita. Aquí le demos un CPR. Es que a veces, hermano, pensamos, ay, yo he hecho tanto por el Señor. Hermano, no has hecho nada. La verdad, tú no has hecho nada. Hermano, todo el año evangelizado. Vas a seguirlo haciendo hasta que te mueras si no lo sabías. Entonces, la paciencia la va a medir el Señor del principio al fin, no la va a, ¿cómo dice? He visto tu paciencia, o sea, está hablando del tiempo que esta iglesia tenía en el amor al Señor, a su nombre, y en amor a la obra, al trabajo por Él, hermano. ¿Cuántos de nosotros arriesgamos que nos dieran un escopetazo por amor a la novia? ¿Cuántos de ustedes se han librado de un escopetazo por amor a Cristo? Entonces no ha hecho nada. No ha hecho nada. El mundano ha hecho más. Un escopetazo por amor a una mujer, imagínense. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un peligro latente. Cristo dijo, el amor de muchos se enfriará, pero no está hablando, sí está hablando del amor humano. Claro que sí, hay amor humano que se va enfriando, pero no es tanto eso lo que va a condenar a la gente. O mejor dicho, sí la va a condenar, pues si no amas a la gente, ¿verdad? Si la odias, ¿verdad? Alguien que odia no puede entrar al cielo, ¿verdad? Se va al infierno. Una persona que tenga odio en el corazón no puede entrar al cielo. Pero el problema es que la iglesia está enfrentando hoy en el siglo XXI a las puertas de la venida de Cristo,
es el amor a Cristo, hermano. Ese es el amor que se está enfriando. Aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios está hablando a nosotros, es de que dice a la iglesia, le está diciendo, has olvidado tu primer amor. Y aunque la carta sea para la iglesia de Éfeso, en realidad es para todas las iglesias, hermano. Es para todas las congregaciones. Es para la totalidad de la iglesia de Dios en todo el mundo. La iglesia de Jesucristo, de Dios en Cristo. Sin Cristo no hay tal. La iglesia de Dios en Cristo. Entonces, el Señor ha visto que mucha gente ha olvidado su primer amor. Cuando una persona está enamorada, ¿qué es la parte del hombre, del ser humano, que más resulta afectada en el amor? ¿Cuál es la parte humana que resulta más afectada cuando uno está enamorado, hermano? ¿Cuál es? El corazón, amén. El corazón. Porque el corazón es el que ama. Y cuando estás enamorado, vas a pasar dos cosas distintas. Vas a sentir dos cosas distintas. Una es el gozo, pero la otra es el sufrimiento. Son dos extremos, dolor, sufrimiento. Cuando uno está verdaderamente enamorado, acuérdese que usted andaba de novio. Cuando uno está verdaderamente enamorado, sentimos gozo en extremo, ¿verdad? Cuando vemos a la novia, al novio, nos derretimos, ¿verdad? Pero también el opuesto es sufrimiento, cuando no la vemos, cuando no podemos estar con el amado o con la amada. Y ahora, ¿verdad? Vieja, llegué, ¿están las tortillas calientes? Sóbame los pies, vengo cansado. Déjame ver la novela. ¿Verdad? Entonces, Dios nos está hablando al corazón. Hemos dejado nuestro primer amor. Pero no el amor a la esposa exactamente. Aquí está hablando del amor al Señor. Por eso le preguntaba, ¿cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuántos tienen amor por el Señor? Gloria a Dios. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Se fija? Dios nos está dando una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Es un nuevo arrepentimiento porque el primero fue cuando nos arrepentimos de haber pecado contra Dios. Nos arrepentimos de haber andado en una vida alejada de Dios. Nos arrepentimos de haber vivido en pecado por tantos años. Y le entregamos nuestro corazón al Señor. Cuando dijimos yo me quiero bautizar, o yo me voy a bautizar por amor a Cristo, por amor a Él que dio su vida por mí, que perdonó mis pecados, que derramó su sangre hasta la última gota. Por amor a Él yo me quiero bautizar. Pero ahora el Señor dice, necesitas volver a arrepentirte, pero porque has abandonado tu primer amor. Dice, mira pues por tanto de dónde, o recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Cuándo fue que te descarrilaste? ¿En qué momento pusiste tu amor en otras cosas? ¿En qué momento te olvidaste del que te salvó, del que derramó su sangre por ti y te fuiste tras de tus deleites y pasiones que también son idolatría? Abandonaste aquellos ídolos, aquellas imágenes, aquellas estatuas para darle todo tu amor y tu corazón al Señor. Pero otra vez hay algo
Hay algo que también te desvió del verdadero amor al Señor. Ya no quieres trabajar, ya no quieres obrar, ya no quieres hacer lo que el Señor te ha dicho que quiere de ti. Dice, arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. ¿A qué se refiere con las primeras obras? Lo que nosotros hacemos por amor al Señor, servirle, ser un instrumento en sus manos. Hay mucha gente, hermano, que le ha servido al Señor, han estado aquí en el altar, desde pastores hasta músicos. Es triste, hermano. Y ahora anda en el mundo. ¿Por qué? Porque se desviaron. Vemos de que ya las iglesias no evangelizan. En el tiempo de la Reforma, en el año 1500 y feria, como dicen por ahí, comenzó aquella gran reforma y la gente comenzó, hermano, a llevar el evangelio por todo el mundo. Pero como lo mandó Jesús, no como lo hizo la falsa iglesia, ¿verdad? Látigo. Y comenzaron y llenaron y viajaron muchos al nuevo continente, América, y trajeron el evangelio de Cristo Jesús. Vinieron a los Estados Unidos. Aquí comenzaron muchas iglesias que le llaman protestantes. Gente que amaba al Señor, que evangelizaba. El evangelio fue extendido por todo Estados Unidos. Y tristemente, Latinoamérica fue hundida más en la idolatría, porque quitaron sus ídolos de los indígenas y pusieron los ídolos españoles, ingleses, franceses, de la falsa iglesia. Y en el siglo pasado, misioneros salieron de aquí a Estados Unidos por todo el mundo, a Latinoamérica. Llegaron a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y todo Sudamérica, hermano. O sea que en los últimos 50 años, la falsa iglesia ha disminuido, la tradicional ha disminuido fieles, mientras que la verdadera iglesia ha aumentado en número de gente que ama verdaderamente al Señor Jesucristo. Ahora llegamos a un momento en que comienza a menguar todo, hermano. Ni de acá, porque nunca va a ser. Y acá comienza a menguar, hermano. Y dice, arrepiéntete. Acuérdate de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Oye, la gente no quiere evangelizar, no quiere hablar del evangelio. Nomás porque sí, ya todo el mundo sabe. Pero no importa que todo el mundo sepa. Tú tienes que dar testimonio de Cristo Jesús. Aunque la gente ya oiga y desprecie y no quiera, tenemos que seguir dando testimonio de Jesús. Dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de tal persona en el día postrero. Entonces no podemos dejar eso, hermano, el primer amor. Tal vez usted le cocinaba al marido al principio bien enamorada y ahora le da con la cazuela. Ha olvidado su primer amor. Volvamos, dice, a hacer las obras primeras, pero por amor, no por obligación. Porque si usted no hace por amor, si usted no hace la obra por amor al Señor, aunque la haga, pierde el tiempo. Y si no la hace, va a ser lo mismo. Va a perdición. Dice, pues si no, el versículo 5, ¿verdad? Si no te arrepientes y vuelves a hacer las obras de amor, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te
si no te hubieras arrepentido. Si no te hubieras arrepentido. Entonces, hermano, hay iglesias que han desaparecido. Prácticamente esas 7 iglesias que estaban en Asia, de las cuales está hablando aquí en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que no las vamos a abarcar ahorita, pero todas esas iglesias hoy en día, que estamos hablando hace 2000 años, hoy por ahí tal vez haga una congregación cerca de ese lugar, pero ya no están esas iglesias como eran antes. Ya no hay, como que dice, no siguieron, esa iglesia desapareció, comenzó otra siglos después tal vez, por ahí un grupito. Pero esas iglesias dejaron de existir, hermano. Se fueron a la oscuridad. Quitaré, ¿sabe lo que está pasando hoy en día? Las iglesias se están llenando otra vez de oscurantismo, de ignorancia. ¿Por qué? Porque no están predicando la palabra de Dios, están predicando mentira o están llenando, están entreteniendo, como dijeron por ahí, están entreteniendo cabras o chivas. Ya no están en el amor de la palabra de Dios, hermano. Tenemos que volver al primer amor, hermano. Pero hay que demostrarlo con nuestros hechos, con nuestras obras. ¿Se acuerda usted que el Señor dijo en Mateo 7:21, en aquel día me dirán, Señor, Señor? Y yo les diré, no los conozco. Y me responderán, Señor, yo evangelizaba, yo predicaba, yo enseñaba, yo reprendía demonios, yo hablaba lenguas. Pero algo que la gente, cuando lee eso, no se da cuenta, que está hablando en sentido pasado. Porque si usted muere sirviéndole al Señor, el Señor no te va a decir, no te conozco, va a decir, Señor, morí evangelizando. O morí y seguíamos predicando la palabra de Dios de verdad. Entonces, no es el que está haciéndolo y el Señor le dice, no, es el hipócrita, vete, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. No está hablando está hablando de gente que hizo por amor a Él, porque por otra cosa no lo hicieron. Pero ¿qué pasó? Porque ya no lo hacen. Abandonaron el primer amor, se descarrilaron, se dejaron ir por otro camino. Entonces no es que, se fija, no es que, ay, de tomo el Señor no me va a tomar en cuenta que evangelizo porque, entonces ¿para qué sigo evangelizando? No. La paciencia es cómo vas a terminar tu carrera, cómo vas a terminar la vida, cómo te va a encontrar el Señor firme en el evangelio, firme en la obra, firme en el servicio a Dios, o retirado. Has abandonado tu primer amor. Arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. ¿Dónde fue que te desviaste? ¿Qué miraste que te alejó de mí? Que te enamoraste de las cosas de la tierra, que te afanaste y te turbaste con tanto que hacer en este mundo. Y te olvidaste de lo más importante, de estar sirviendo por amor a los pies de Jesús. Dice Isaías 53:3 en adelante, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolores. Fue azotado, herido y abatido, despreciado, desechado y quebrantado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Nosotros recibimos paz mientras Él recibió castigo, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. ¿Cuántos se han olvidado de que el Señor dio su vida por nosotros y la dio por amor? Mira lo que dice Apocalipsis 1, y con este termino. Apocalipsis 1, en el versículo 5. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre. Pongamos de pie y vamos a adorar a Dios. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso,